alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios
Nadie puede imaginar lo que está por llegar, porque tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por ti. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más. Yo quiero más. Un millón de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos eres digno. Sí, 1.000.000 de veces lo mereces. De 1.000.000 de himnos eres digno. 1.000.000 de veces cantaré, 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré, por 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1.000.000 de veces más. Yo quiero más. Queremos más. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy.
En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola, qué gusto comunicarnos a través de estos medios. Tenemos la esperanza pronto de poder compartirnos la palabra de Dios los unos a los otros. La esperanza la tenemos en Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. Pero Él pone los medios, mucha gente ya se está vacunando y esperamos, vamos a cumplir prácticamente un año pronto de haber cerrado la casa de oración y esperamos reabrir. Tenemos deseos y le pedimos a Dios que volvamos a empezar. Siempre un buen inicio. Recuerdan que hemos estado hablando de los inicios son buenos, que hay que volver a empezar, guiados por el Espíritu Santo. La semana pasada tocamos un tema sobre la resurrección de Cristo. Lo tocamos en el tema de ser guiados por el Espíritu Santo de una manera muy sencilla, pero hoy quiero hablarles sobre la resurrección. No antes darles las gracias a aquellas personas que han donado despensas. Han sido de mucha utilidad para algunas familias que están pasando situaciones difíciles. Recuerden que los martes de 4 a 6 de la tarde en Casa de Oración se reciben despensas y también se entregan despensas. Así que estamos muy contentos porque Dios ha sido bueno, por las personas que han abierto sus manos, han sido generosos. Y gracias a Dios, Él es el proveedor, Él es el que pone en el corazón de cada uno de nosotros. Pues bien, quiero hablarles del tema de la resurrección, del poder de la resurrección. Imaginémonos que vivimos en la época de Cristo, cuando Cristo caminaba la tierra. Pensemos un poco, echemos la imaginación un poco y pensemos que éramos de aquellas personas que veían los milagros, que vieron al ciego, que Dios le dio la vista, que vieron a tantas personas, que Dios la sanó, aquel que la levantó de la cama, que estuvo postrado más de 30 años. Pero hay unos milagros muy poderosos que nadie, ningún Dios con D minúscula falso haya podido hacer. Solamente nuestro Dios que tiene el poder de la vida y de la muerte. No hay nadie que haya resucitado un muerto. Nadie. Solamente Jesús de Nazaret. Y esto es glorioso. Fíjense, resucitó a la hija de Jairo, a una jovencita. Resucitó a un joven, hijo de una viuda. Cuando iban caminando y lo iban a enterrar, lo resucitó. Y resucitó a un hombre adulto, un amigo de él, a Lázaro. 3 momentos que plasma la Escritura del poder de Dios. Una niña, un niño y un hombre adulto. Qué increíble, ¿no? 3 personajes diferentes. ¿Qué hay en ese poder? Pensemos que vivimos en ese tiempo y que Él nos ha dicho que iba a resucitar. Probablemente no entendíamos o no entenderíamos lo que Él trataba de decir. Que Él iba a resucitar. Estaba hablando de que Él iba a morir. El primer paso, el preámbulo para mostrar su gloria, la resurrección. Y el tercer día, resucitar.
Moría como cordero en una cruz, cargaba con nuestros pecados, iba al infierno con nuestros pecados, y como estaba Él limpio, sin pecado, sin mancha, entonces no podía estar en el infierno, y resucita la gloria de Dios al tercer día. Tremendo, es poderoso esto. Quiero hablarles de el poder de la resurrección. Y hay un pasaje que nos muestra claramente. Hablamos de alrededor de 8 días antes de su muerte de Cristo. La resurrección de Lázaro, que nos habla de varios aspectos. Nos habla por qué Jesús resucitó a Lázaro, para que creyeran en Él, para glorificar la gloria de Dios, mostrar la gloria de Dios en la tierra, y para que este evangelio, este testimonio, fuera marcando pautas de que Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Si me acompañan, vamos a la capítulo 11 del Evangelio de San Juan. La muerte de Lázaro. La muerte de un amigo. Lázaro era su amigo, Marta y María, sus 2 hermanas. Entonces hablamos de varios personajes. Jesús, Marta y María, los discípulos que lo acompañaban, y unos hombres que le ayudaron a quitar las piedras de la tumba y las vendas del resucitado. Son varios personajes que están ahí. Lázaro, su nombre significa el ayudado por Dios. Marta, señora o dama. Y María, elegida por Dios. Entonces vemos personajes. Y quiero que leamos, si me acompañan, al capítulo 11, versículo 2. Dice que, se lo voy a tratar de resumir un poco, porque es largo el capítulo. Marta, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Esto nos habla de más adelante en el capítulo 12, que llega Jesús a casa de Lázaro, y ahí mismo en una comida María se inclina ante los pies de Jesús y enjuga sus pies con las lágrimas y su cabello lo seca, en señal de rendición, y le da el perfume caro y unge para la sepultura. Nos está hablando de una unción para la sepultura. Pero aquí está, dice que ellos, la Marta y María, enviaron, versículo 3, para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Veamos esto. He aquí. Cuando la palabra dice, he aquí al que amas está enfermo, no le dice que venga, pero se entiende que el que amaba tenía que ir rapidísimo. Si tú lo amas, al que tú amas está muy enfermo. Ese es el mensaje que manda Marta y María. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Una enfermedad puede glorificar a Dios. El COVID puede glorificar a Dios. Una enfermedad puede ser que nos lleve a adorar a Dios y a comprender la grandeza que es Él. Veamos qué respuesta de Jesús. Esta enfermedad es para glorificar a Dios. Versículo 4. Dice, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Pensemos en esto.
no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Está declarando una palabra de bendición, que si la analizáramos en ese momento, si viviéramos ahí, nos quedaríamos, esta enfermedad no lo va a matar. Con esa mentalidad nos quedaríamos, esta enfermedad no lo va a matar. Versículo 5. Amaba a Jesús, a Marta y a su hermano y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después de esto dijo, vámonos. 2 días más en el lugar donde estaba. Quiere decir que no se apresuró, siguió él con su ministerio, compartiendo la palabra, tal vez sanando enfermos, muy seguramente, no lo dice, pero se quedó 2 días. Luego después de esto les dijo, pasaron 2 días, vámonos. Vamos a Judea otra vez. Versículo 8, le dijeron los discípulos, Maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. En el capítulo 8, en el capítulo 10, dice que lo querían apedrear los mismos judíos cuando hacía milagros. Era algo que los discípulos sabían que estaban en riesgo de muerte. Por eso el contexto de este capítulo son los capítulos anteriores, donde Jesús había mostrado la gloria de Dios con milagros y con poder, y había encendido la ira de los fariseos y los sacerdotes, de los escribas en ese entonces, que procuraban matarlo. Por eso los discípulos, ¿vamos a ir otra vez? Ellos se habían quedado con la mentalidad de que esa enfermedad no era de muerte. ¿Para qué vamos? Yo lo pensaría, ¿no? ¿Para qué vamos? ¿Para que nos apedreen? Mejor nos quedamos aquí. Dice la Escritura, versículo 9, respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. ¿Quién era la luz? Jesús. Entonces Jesús no va a tropezar. Lo que estaba declarando era para mostrar la gloria de Dios. No puede tropezar, no pueden arrestarlo hasta que el Padre le ordene, lo ordene. O sea, Él tiene su tiempo, su hora, pero por eso dice que la luz, si Él anda en la luz, no puede tropezar. Y si va a hacer lo correcto. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Los discípulos no querían ir, sabían que estaban en riesgo. Sanará. Y acabas de decir que no morirá, Él va a sanar. Pero Jesús, versículo 13, les decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar en sueño. Y para ser claro, Jesús les dice, ciertamente Lázaro ha muerto. Veamos este shock emocional para los discípulos. ¿Por qué dices eso? Que duerme. Y que anteriormente habías dicho que esa muerte iba a ser para glorificar a Dios, al Padre. Y que no era, más bien dijo, no es para muerte esa enfermedad. Ahora dices que ya murió. Entonces, al segundo día de que él recibió la noticia de que estaba enfermo, ya le han dicho, él dice que ya murió. Veamos esto. Esto es muy interesante. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. ¿Se puede alegrar un amigo
en la muerte del que ama? ¿Por qué Jesús se alegró? Dijo, me alegro por vosotros. Me alegro por vosotros. Él sabía que su amigo Lázaro estaba muerto, pero también sabía que esa muerte era para glorificar a Dios. Ellos no entendían. Esta es una lección de vida para todos nosotros. Él se había alegrado. Vamos a ver más adelante cuando él llora. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? ¿Vamos con él para morir? ¿Tenía miedo de morir Tomás? Sí, sabía que podía morir. Si eso se alegraba por la muerte de su amigo al que amaba, ¿qué podría esperarse a Tomás? ¿Qué pensaría Tomás? Se va a alegrar porque vamos a morir. Del 17 en adelante, dice la Escritura, que llega a donde estaba Lázaro. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. La distancia donde estaba, más adelante dice que cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Estaba a un día de camino y él se tardó 4 días. Había una tradición que escuché, no tengo la referencia exacta, que en ese tiempo era una tradición que al tercer día decían que la persona que moría, su alma rondaba y que tenía 3 días para regresar, 72 horas. Era una tradición de ese entonces. Actualmente cuando alguien está enfermo de gravedad o cuando alguien es operado, esperan 72 horas, 3 días para su reacción. Dice la Escritura que estaba muy cerca, un día de camino, si acaso. Muchos de los judíos habían venido a consolar a María y a Marta por la muerte de su hermano. Era realmente un velorio, a donde llega Jesús. Cuando Marta escucha, versículo 20, que Jesús venía, salió a encontrarle. Era la señora de la casa. Recuerden que Marta significa la señora de la casa. Pero María se quedó en casa. Marta sale corriendo, versículo 21, y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo primero que hace es reprocharle. ¿Por qué no llegaste? Si te mandé a avisar ya hace 4 días. Si tú hubieras llegado, no hubiera muerto. Marta sabía que Jesús tenía el poder para la sanidad y que si amaba a Lázaro, seguramente lo iba a sanar. Marta no sabía que Jesús tenía el poder de resucitar. Ni sus discípulos sabían eso. Ellos decían, pues si ya está muerto, ¿para qué vamos? ¿Para morir nosotros también? Y Jesús llega a casa de Marta, al velorio. Lo primero que encuentra es a la mujer, a la hermana de Marta, de Lázaro, reprochándole. Pero también hay algo muy importante. En el versículo 22 dice ella, mas también sé ahora en este momento. Veamos quién está hablando. Marta, la que le acaba de reprochar, la que le acaba de decir que si hubiera estado ahí, su hermano no habría muerto. Y cambia la conversación de repente. Dice, sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué le puede pedir a Dios en ese momento?
¿Acaso creía Marta que Jesús podía resucitar? ¿O acaso el Espíritu Santo estaba usando a Marta para declarar una palabra poderosa donde se empieza a glorificar al Hijo de Dios? Sé que todo lo que pidas, Dios te lo dará. Jesús es nuestro único intercesor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a mí, si no es por mí. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Marta está declarando eso. Yo creo que Marta no se daba cuenta de las palabras tan fuertes que está declarando. Las primeras palabras fueron de Marta, las segundas palabras fueron del Padre. Todo lo que me pidas, te lo daré. Y aquí está Marta declarando una palabra hermosa. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano va a resucitar. Claro, dice Marta. Yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Yo sé que algún día va a resucitar, porque está escrito. Yo lo sé. Pero le acababa de decir que todo lo que pidiera el Padre a Dios se lo daría. ¿Acaso le pidió que resucitara al hermano? No. No, porque ella ya había reclamado. En su humanidad, ella había reclamado. Era imposible que resucitara. Jesús le hace aclaración y versículo 25. Si tú lo puedes leer en tu casa y memorizarlo o ponerlo en un lugar donde se pueda leer, lo puedas leer tú todos los días o tus hijos o en tu oficina, si puedes poner este versículo, esta es la gran verdad. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección. Por eso les decía en un principio que hay un poder inmenso cuando Jesús resucita. Porque en ese momento, Él tiene el poder de resucitar a todos. Recuerdan que juntamente con Él, muchos muertos resucitaron. Fueron los primeros que resucitaron, la primera cosecha de Cristo. Dice que muchos se vieron. Aquí está Jesús haciendo la aclaración. ¿Crees? Y la pregunta que la palabra de Dios nos haría. ¿Crees en mí? ¿Crees en mí? Pues si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Los que nacimos del Espíritu vivimos con Él, vivimos para Él eternamente. O sea, el que nace en la carne, carne es, y el que nace del Espíritu, Espíritu es. Por eso estamos hablando del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es creer en Jesús. La semana pasada hablamos de Nicodemo. ¿Qué se necesita para esto? Nacer de nuevo, creer en nuestro Salvador. Yo soy la resurrección y la vida. Yo resucito. Así como Él es el pan de vida que nos da de comer, como Él es la luz que nos alumbra, así como Él es el camino, ahora Él dice, yo soy la resurrección. Yo puedo resucitar. Por eso es el bautizo. Es sumergirse, morir a nuestro pasado y volver a nacer. Ahogar bajo las aguas nuestra naturaleza humana y volver a empezar. Versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Si creemos en Jesús, dice que no moriremos eternamente, sino viviremos eternamente. Y entonces ella recibe a Jesús. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Sí, Señor, esta oración la tienes que hacer tú. Sí, Señor, que se oiga. Yo sé que tú eres el Cristo.
que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo lo creo. ¿Lo crees? Estos versículos deben de estar grabados en tu mente y guardados en tu corazón. Yo lo creo. Este es el nuevo nacimiento. Con estos versículos, si tú lo crees, crees en Jesús, vivirás eternamente. Esta es la resurrección que está dando Cristo. Por eso Cristo dice, me alegro por ustedes, porque haya pasado esto, porque a través de esta muerte muchos creerán. Y entonces pasa esto, a María le avisan que está ahí, María se levanta deprisa y va a ver al maestro como Marta. Jesús todavía no entraba ahí. Entonces María, dice versículo 31, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verlo, se postró. Al verlo, se postró. Veamos a Marta. Marta, cuando fue a ver, le reclamó, pero de pie. Y María se postró. Dice el versículo 31, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esa era la mentalidad de las dos, de la familia, de Marta y de María. Ellas le pidieron a Jesús, al que amaba, que fuera rápido para que lo sanara. Nunca esperaron que Lázaro muriera, ni nunca esperaron el desenlace de esta historia, que lo vamos a leer más adelante. Al verla llorando, y a los judíos también se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra estremecerse en el espíritu quiere decir que el mismo Jesús fue experimentado dice la Escritura, varón de dolores, sintió el mismo dolor de la separación del ser querido. Y dijo, versículo 34, ¿dónde lo pusiste? A María no le contesta nada, fíjense, qué increíble. A Marta platica con ella, pero a María no, simplemente le dijo, ¿dónde lo pusiste? Y se estremeció al ver que todos estaban ahí. Y el versículo 35, Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús si sabía que iba a resucitar? Que era para la gloria de Dios. Porque Él sabe del dolor humano. Sabe, se condolió del dolor de cómo cada persona, cómo la familia sufre, aunque sabe que va a resucitar. Algunos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, hecho también con Lázaro que murió? Algunos dijeron, lo hubiera venido, ¿por qué se tarda 4 días? Ya cuando vienes ya está muerto, ¿ya para qué? ¿Crees que Jesús llegue tarde a tu casa, a tu vida? ¿Haya llegado tarde alguna vez? ¿O tiene algún propósito? Muchas veces nos desesperamos y el Señor, ya ayúdame. Pero Jesús tiene su tiempo. El único intercesor es Jesús, que en estos momentos también se está condoliendo de el dolor de la muerte. Versículo 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. En ese entonces se ponía una piedra muy grande, como actualmente en algunas regiones se pone una lápida de concreto y se pone cemento para que nadie robe los cadáveres o entre los sepulcros. Entonces necesitaba era una piedra que entre 2 o 3 personas tenían que moverla. Dijo Jesús, versículo 39, quitad la piedra. Quitad la piedra. Lo que separaba de la vida
a la muerte, una piedra. Una piedra que había sido puesta por los hombres. Y ahí estaba un cadáver, el muerto. La orden fue quitar la piedra, lo que estorba para que venga la vida. Marta, la hermana del que le había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Ya huele mal, el cadáver ya se descompuso. Por eso la piedra está muy sellada, la cueva está muy sellada, para que no salgan los malos olores. Se está pudriendo ese cadáver, se ha secado, se está descomponiendo. La misma hermana entonces le dice: no, Señor, el cadáver hace 4 días fue enterrado. Era un momento decisivo. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿A quién se refiere? A Marta. No a la que se le hincó a los pies, a María, sino a Marta, la señora de la casa, la que ordenaba. ¿No te he dicho que vas a ver la gloria de Dios? ¿Lo crees? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. ¿Quién ordenó? Jesús. ¿Quién tenía la autoridad en la familia? Marta. Jesús ordenó. Marta le dijo que esperara porque ya tenía 4 días. Nadie le hizo caso en ese momento a Jesús hasta que Marta decidiera quitar la piedra. Quita la piedra, Marta. Ordena que quiten la piedra. Así tienes que ordenar que quiten todo lo que estorba para que veas la gloria de Dios. Todo lo que estorba en tu casa, quítalo para que veas la gloria de Dios. Todo lo que está afectando en tu vida, quítalo. Todo lo que huele mal, apesta, rencores, odios, desesperanza, quítalo. Quítalo. Dios te dice que lo quites. Y entonces lo quitan y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuál fue lo que le dijo? ¿Recuerdan en el versículo anterior? ¿Qué le dijo Marta? Ahora sé que todo lo que le pides al Padre, el Padre te lo da. ¿Qué le hemos pedido al Señor? En el nombre de su Hijo. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús, el Padre lo hará. Todo. Marta entendió eso. Que todo lo que le pidiera al Padre. En ese momento que Jesús está pidiéndole al Padre, le está dando gracias, a Marta se le empieza a abrir el entendimiento de las cosas. Está enfrente de él el que hace milagros, el intercesor de la humanidad. Y ahora Marta recuerda: yo lo había declarado, ahora lo entiendo, que se lo había pedido al Padre. Y veamos los últimos versículos. Entonces quitaron la piedra donde estaba el sepulcro y oró. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Siempre me has oído, pero mis palabras fueron abiertas para que todos alrededor crean que tú me has enviado. El plan de salvación, a través de una muerte, de un ser amado o de un sepelio, muchos nacen de nuevo, son restaurados. Aquí en este momento, muchos están siendo restaurados por el poder de la palabra. Muchos están creyendo en Jesús. Por eso, la muerte
de una persona puede traer vida a multitud de personas. La muerte de Lázaro va a traer vida a todos los que estaban ahí, todos los que creyeron. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz y ordenó: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies, con vendas en el rostro envuelto y en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Veamos esto. La cueva oscura, ahí está el cuerpo de Lázaro, totalmente tapado, de la cabeza a los pies, con vendas y un sudario en la cabeza, sin poder ver. Y la orden, Lázaro. La orden fue específicamente para Lázaro. Fue clara. Lázaro, de todos los muertos, Lázaro. Yo me pongo a pensar, ¿qué estaría haciendo Lázaro en el paraíso, en la presencia de Dios? Y de repente recibe la orden: vas para la tierra. ¿Qué pasó con ese cuerpo que empezó a correr sangre entre sus venas, piel? Se comenzó a restaurar el cuerpo. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Acaso habrá llorado porque tenía que regresar a su amigo que amaba? Si ya estaba en el paraíso, ¿tenía que regresarlo a la tierra? La muerte de Lázaro es como testimonio de la vida del hombre, porque por esa muerte nos damos cuenta de que Dios resucita y que Dios nos va a resucitar. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quiere decir que Lázaro oyó? ¿Estaba vivo? ¿Sí? Claro que estaba vivo, porque el Señor le llamó por su nombre. Ahora, ¿cómo sale Lázaro y se dirige a la luz, que es Jesús, afuera del sepulcro, recibiendo las órdenes? ¿Cómo caminó? Si iba brincando poco a poco, despacito. ¿Cómo veía dónde estaba la luz? ¿Dónde se tenía que dirigirse? Por la voz de Jesús. ¿Alguien ha visto cómo nacen las tortugas? Las tortugas del mar, cuando la tortuga va a desovar a la orilla del mar, de repente las tortugas comienzan a nacer y nacen de 20 o 50 centímetros bajo la arena, totalmente ciegas. Pues no, imagínate una tortuguita que nace, ¿por qué se dirige hacia la superficie? Porque escucha las olas cuando rompen el mar. Por eso la gran cantidad de tortugas nacen en la noche, porque el oleaje es más fuerte y las olas rompen la orilla del mar y la tortuguita escucha y comienza a salir, a luchar por su vida. Está escuchando las olas. Así Lázaro escuchó la voz de Jesús. Las tortuguitas salen a la vida. Así Lázaro escuchó y salió a la vida. Y comenzó a caminar. Y veamos esto, que esto es muy interesante. Dice que él estaba atado y Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. ¿Quién tenía que desatarle? Jesús dio la vida, le dio la vida a Lázaro, pero los amigos de Lázaro que estaban ahí, o los familiares, tenían que quitarle todas las vendas. Todo. Y nosotros, ese es el propósito de nosotros. Jesús da la vida. Y las personas escuchan su voz y le creen a Jesús
Y nos toca a nosotros que vemos los milagros, que le creemos a Dios, quitarle las vendas de los ojos, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles cada versículo de lo que Dios nos dijo, cada testimonio de Cristo, irles quitando poco a poco las vendas hasta que tengan vida y vida eterna. Es el proceso del crecimiento del cristiano. Ir quitando. Ya escuchamos la voz, ya lo buscamos, ahora nos ayudan a quitar las vendas. Estudiemos la palabra de Dios. Creámosle al Señor. Dice que muchos judíos habían venido y muchos creyeron en Él. Por eso te decía cuando iniciamos que pienses que tú estás ahí y que tú seas uno de ellos que digas, yo sí creo en Él. Creo en el poder de la resurrección. Creo que Dios tiene el control de todo. Y todo lo que le pida al Padre, Él se lo dará. Y nosotros se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado. Marta, sin saber, en su interior, anhelaba ver a su hermano. Por eso le dijo, todo lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Y aquí le pidió que Lázaro resucitara. Y ahí está. Lázaro no compartió la palabra, pero desde ese entonces dice la Escritura que los fariseos y los judíos trataban de matar a Lázaro y a Jesús por el testimonio de Lázaro. ¿Qué tienes para compartir tú? Tu mismo testimonio. Habla de lo que tu experiencia con Cristo. Y eso dice que muchos creerán en Jesús. Y mucha cosecha llegará a los pies de Cristo. ¿Crees que Jesús tiene el poder de resucitar? ¿Lo crees? ¿Crees en Él? Si no has hecho esta oración, yo te invito a hacerla. Acompáñame. Señor Jesús, creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, el mismo Dios visitando la tierra. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Y creo que resucitaste al tercer día. Y Señor, porque lo creo, te pido que entres a mi vida, que gobiernes mi mente y mi corazón. Me entrego a ti, Señor, en el nombre del poderoso Salvador Jesús de Nazaret. Te doy gracias por darme vida eterna. Amén y amén. Gracias, que Dios los bendiga. Recuerden, martes 4 a 6 de la tarde se reciben despensas y se entregan despensas.